A mí me pasa cuando voy de visita al Instituto Nacional de Cancerología y veo a los pacientes, te desarma. A mí me desarma, ¿no? La bioseguridad es otro tema que también es parte de la bioética y que tendríamos que estar utilizando, ¿no? Todo mundo, pero fue impactante porque es cultural, porque sabemos que no nos gusta que nos digan, te equivocaste, tú fuiste el que se funcionó. Sobre la noche llego y en la mañana desayunando con él, le da el accidente vascular cerebral. ¿De que le dio el ataque a que se fue? Una semana. Buenas tardes, amigos. Bienvenidos nuevamente a Radio CC Lab desde el Asador, donde la ciencia se cocina a fuego lento. Soy su amigo Óscar Salcedo y como siempre me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes. Hoy vamos a platicar de la relación clínica, donde la muestra para el laboratorio es el objetivo principal y cómo puede influir la interacción entre el paciente y el profesional de la salud encargado de obtener esa muestra. Y en el Asador vamos a preparar el martillo de Thor de una particular manera y también vamos a conocer un poco sobre el estado de Durango. Y para platicarnos de ambas cosas se encuentra listo Pánfilo. ¿Qué tal, Pánfilo? ¿Qué tal, Óscar? Buenas tardes, amigos. Ciertamente ya estoy listo para platicarles del platillo y del estado de Durango. Nos vemos en un ratito. Gracias, Pánfilo. Para hablarnos de la relación clínica, que es el tema de hoy, ya está aquí nuestro invitado. Es egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la UAP, en la carrera de QFB, en Ciencias de Alimentos. Hizo maestría en Bioética en la UAP también. Es auditor líder ISO 9001-2015 por Altos Group. Actualmente es gerente senior de asuntos médicos en Becton Dickinson para Latinoamérica. Es líder de Specimen Management para BD en Latinoamérica. Es desarrollador de herramientas de consultoría clínica de procesos para la fase preanalítica a nivel internacional con BD & Company. Ha publicado artículos y capítulos de libros en temas relacionados al manejo de muestras biológicas y la problemática de la medicina de laboratorio desde un abordaje bioético. Es coordinador y desarrollador de las guías de práctica clínica para la toma de muestras de sangre venosa, arterial, hemocultivos y orina en México, volúmenes 1 y 2. Bienvenido el doctor José Antonio Duarte García. Bienvenido, doctor. Gracias, Óscar. Muchas gracias. Muchas gracias. Bienvenido, que estés feliz en el programa. Sí, muchas gracias. Ya te serví, me adelanté y te serví una copita. Muchísimas gracias. Espero que te guste, a ver qué te parece. No, pues con ese recibimiento ya veo por dónde va a ir la Huele charla. rico, ¿eh? Sí. Qué rico. Y está sabroso. Es vino mexicano, ¿no? Sí. De California. De Oaxaca, California. De Oaxaca, California. Súper bueno. Bueno, amigos, antes de dar inicio al programa, apóyenme por favor dándole like, compartan, activen la campanita. Es muy importante para continuar con estas entrevistas a personalidades destacadas del medio de la salud, como es el caso de Toñito. Búsquenos como Radio Asador en YouTube, Facebook, Spotify y TikTok y les va a aparecer este programa. Pues listo, hablemos del tema, vulnerabilidad y fragilidad de la relación clínica. Platícanos un poco sobre esto, Toñito. Fíjate que desde que yo empecé a estudiar para QFB, yo soy QFB, la idea de abordar esta relación entre el paciente y el flebotomista, el químico, el médico, siempre me generaba mucho ruido porque yo observaba que había gente que hacía su proceso de toma de muestra, ¿no? Desde la universidad y lo hacía bien. Sin embargo, me daba cuenta que no a todos los pacientes les iba igual, ¿no? Tú veías en tus prácticas o en tu servicio social que de repente había pacientes con un acceso venoso fácil y se le tomaba la muestra y pasaba. Pero cuando veías que llegaba un pequeñito, cuando hice mi servicio social, lo hice en el volcán, en un pueblito muy cercano al cráter del Popocatépetl, que se llama Santiago Xalitzintla, y cuando hacíamos la toma de muestra en pequeñitos, imagínate, pequeñitos desnutridos, de esas poblaciones rurales de México, que son súper vulnerables, ¿no? Los niños. Y le tomaban de donde se pudiera y empezaban a buscar mis compañeros de dónde y decías, oye... Casi capilar. Sí, casi capilar, decías, pero con jeringa o de repente con una aguja rota para poder recolectar por goteo, como se pudiera, porque era un servicio social y tú no le podías decir a la gente, ¿sabe que no le puede sacar sangre a su niño? Váyase de nuevo y regresa mañana. Entonces eso me hizo pensar que había algo ahí entre la relación, ¿no? Del paciente con el profesional de la salud que no estábamos viendo. O sea, que en la misma dinámica del día a día estábamos dejando pasar. ¿Hace cuánto fue eso que...? Yo tenía 10... No, o sea, 22, desde antes ya tenías esa percepción. Desde antes, sí, como unos 21 o 22 años que hice servicio social. Entonces, desde ahí me di cuenta que algo teníamos que
pensar como para poderle ayudar a los pacientes, para ayudarle al profesional de la salud que lo hacía. Y me quedé con eso, ¿eh? No creas que en ese momento empecé a meterme en esto. O sea, dije, algún día creo que podremos desarrollar algo que ayude. Y siguió el tiempo hasta que la bioética, la filosofía, me trajo como esta parte más humanista de ver cómo ayudamos al otro, ¿no? Cómo vemos por el paciente, por la persona, más allá de solamente cubrir, que es importante, cubrir la parte de la calidad o de dar una atención de calidad en los números o en un tema de control de calidad. Pero ¿qué hay en la parte humana, no? O sea, ¿qué hay de este paciente que se siente atemorizado cuando ve una aguja, que siente que lo lastiman, que incluso se siente violentado, porque es real, ¿no? O sea, uno cree que es normal que te piquen y te Es que aunque sangre. quieras o no, es una agresión. Es una agresión, es un acto invasivo. De hecho, siendo así bien críticos y duros, es el acto invasivo más... Pero necesario. Necesario, pero el más continuo que hacemos en la salud. Entonces de ahí salió esta idea de hablar o pensar en la fragilidad del otro, en la vulnerabilidad. Y bueno, el enfoque que le estás dando ahorita a este tipo de... ¿Es pensando como marca o lo estás pensando como persona, como la misma interacción que hay entre el... Porque aquí yo quiero entender que lo principal de esto es obtener una muestra de la mejor calidad y tiene que ver la interacción entre el tomador de la muestra, el paciente, para obtener una buena muestra. Creo que esa es la idea, ¿no? Sí, va por ahí, Oscar, pero sí tiene que ver con algo más personal, ¿eh? O sea, yo siempre he dicho que tengo la fortuna de trabajar en un lugar donde me permite también hacer algunas cuestiones como humanistas o de temas de ética como esta. Sí es importante garantizar, ¿no?, la calidad de una muestra de sangre, de orina, como sea. Pero mi idea es ir un poquito más allá. O sea, es decir, cómo generamos este vínculo entre dos seres humanos para que no solo sea, te tengo que sacar muestra porque es parte de mi trabajo y se acabó. Sí, que sea más bien una relación empática, ¿no? Esto de la relación clínica, hace poco me decía una doctora en filosofía, yo creo que no da tiempo de que haya una relación clínica en una toma de muestra de sangre, porque es muy rápido. Entonces, ¿cómo vas a decir que hay una relación? Y yo decía, es que justo si pensamos así, no logras generar esta relación entre dos personas, pero claro que la hay. O sea, ¿a poco tú no buscas a tu química que sabes que toma las muestras así de, oiga, no está Juanita porque yo quiero que ella me tome la muestra a mí? No, está tal más, no, pues espérame, háblenle o eso es una relación. De hecho, yo creo que cuando sales de un lugar donde te van a tomar una muestra, sales o de buenas o de malas, dependiendo de cómo te fue en la toma. Totalmente, totalmente. Y también la otra que me generaba siempre me ha generado como esta preocupación es, ¿la gente sabe qué pasa después con sus muestras? O sea, la gente sabe dónde termina un tubo de sangre. Siempre hay incertidumbre. Si lo usan, si no lo usan. Entonces también creo que darle ese lugar al paciente, darle ese lugar como persona que merece saber, ser informada, que incluso el mismo químico se detenga a platicarle. Fíjate que hasta estaba haciendo una analogía ahora que venía para acá con ustedes y pienso, ¿cuántas horas le dedicaste, ¿no?, a preparar esto? Como de 7 de la mañana, de 7 de la noche hasta ahorita es lo que llevo. Y es algo que se disfruta y que se hace porque sabes que lo vas a compartir, ¿no? ¿Por qué queremos siempre ser tan rápidos en todo, ¿no? En el tema de... Esto es una ciencia. Es una ciencia y un arte, ¿no? Si no logro lo que yo quiero como para la hora de degustar, pues tú te vas a ir con, ay, esta carne como que, uy, esto no me gustó, pero pues tengo que decirle que sí. Y la intención es que lograr que tu aspecto, tu cara diga lo contrario. Sí. O que diga que sí fue. Es el mismo caso. ¿Quién fue o cómo o qué ha contribuido a poner atención a la relación? Pero antes, otra preguntita. ¿Qué es la bioética para que entiendan? Porque no llegamos nada más a... Sí, la bioética es una disciplina joven realmente, porque surge por ahí de los años 50 apenas, ¿no? O sea, imaginemos que ciencias y ciencias médicas y de la salud la tenemos desde hace 250 años, ¿no? 300. Y aparte hay historia de la medicina desde los griegos, desde los egipcios. La bioética nace en los 50 más o menos, con todo el problema que generó la Segunda Guerra Mundial de la experimentación en personas, ¿no? Recordemos estos campos de concentración que tomaban a dos gemelos y les hacían pruebas, a uno lo inoculaban con hepatitis, al otro no, y veían a ver cuál respondía bien o no a un tratamiento. Entonces el mundo se da cuenta que el ser humano tiene demasiada tecnología y que la está ocupando de manera incorrecta, ¿no?, en los seres humanos.
y nace por ahí el primer llamado a la bioética, pero también nace desde el lado de las ciencias ecológicas y el medio ambiente. Hay un químico, de hecho, que se apellida, ahora les digo el apellido del químico, que él dice, tenemos que tender un puente, Potter, se apellida Potter como Harry Potter, hacia el futuro, en donde pensemos en dónde va a piensa terminar. como mago. Sí, en dónde va a Tender un terminar esto, puente. ¿no? Tender un puente para ver en dónde va a terminar esto. Si no frenamos la contaminación, si no detenemos Sí. todo lo que le estamos haciendo al planeta, nos vamos a meter en broncas en Ya el tocamos futuro. ese tema hace unos meses aquí con un ambientalista. Y tiene que ver, ¿no?, con la bioética. Es decir, la bioética es una disciplina para unir la parte científica, todo lo de ciencias de salud, ecológicas, etcétera, con las humanidades. Entonces, por ahí surgió esta idea de cómo hacer ahora una bioética de la medicina de laboratorio, que esa fue mi... Que se me lleva a la primera pregunta que te hice, que, Sí, ¿qué o quién ha contribuido para poner atención a esta relación? así es. Y fíjate, en México, o sea, yo me acuerdo en la universidad no teníamos una materia de bioética. ¿O tú te acuerdas No, o sea, no nos formaron con... Había una de ética. Había una de ética, sí, pero una de Y bioética creo que era como tal. de la prepa. No, ni era siquiera. en la prepa, esa no era la carrera, sí. Y yo tenía esto es algo que tengo que contar aquí, porque tenía una materia que se llamaba Filosofía de la Ciencia en la universidad. Y los temas que veíamos en esa materia era Eres Energía, un librito de esos pero era más esotérico y más así de... Yo decía, no, esto no es filosofía de la ciencia. Y luego, no, pues los mensajes de la Virgen al mundo. Y yo le decía a la profesora que nos daba el tema, oiga, maestra, ¿pero esto qué tiene que ver con la bioética? Y no, es que es para que conozcas otro tipo de pensamiento. Y decía, pues sí, está bien, pero creo que... Y la verdad lo cuento porque creo que así nos tocó. A algunos les dieron filosofía de la ciencia, a otros ética, a otros no les dieron ningún tipo de tema en la formación, en la carrera. Y cuando sales y te enfrentas a la vida real, ¿cómo tomas decisiones? O sea, ¿cómo tú como químico, cuándo decidías, sabes que este paciente sí voy a tomarle con jeringa porque es lo único que hay, o mejor me espero y déjame preguntar si alguien tiene un Bactine o algo? No sé, no nos preparan dependiendo para de eso, ¿no? lo Dependía difícil, de lo que había. O sea, y la toma de decisiones es otro tema que me parece así súper apasionante, que es ese tema de la deliberación. O sea, cómo nos enseñan, o más bien nos enseñan a deliberar en nuestra formación profesional, que no es lo mismo que decidir, ¿eh? Sí. Porque decidir, tú dices, tengo A y B, decide entre A y B. No, pues porque siento más seguro por este lado. Pero deliberar sería, ¿por qué decides platiquemos, a ver, sentémonos, a ver por qué, si no vamos a tener hoy este tipo de prueba, ¿por qué la vamos a sustituir por esta? A ver, dame tus argumentos, Oscar, dame tus argumentos, Ale, dame... Con los argumentos que todos den, lleguemos a un consenso y tomemos una decisión. Eso también es bioética. Pero eso ya lo estás haciendo tú. Sí, estoy en ese camino, sí. Pues bioética, entonces estás muy metido en la bioética. ¿Cuáles son nuestras realidades en la actualidad? ¿Cómo hemos avanzado? Más bien, ¿hemos avanzado en esto o no? ¿Estamos todavía, como dices tú, hace 50 años? ¿O sí se ha avanzado? Yo creo que se ha avanzado, pero desafortunadamente no de la misma forma en los mismos temas. Es decir, si ustedes hoy escuchan sobre clonación, sobre terapias genéticas, hay mucho avance en eso, ¿no? Sobre eutanasia, sobre aborto. O sea, se han desarrollado gente que ha hecho investigación alrededor de eso y hoy hay iniciativas para el tema del suicidio asistido. Hace unos días estas gemelas famosísimas alemanas que eran actrices, ¿no? Decidieron a los 89 años decir hasta aquí y se hicieron su procedimiento de suicidio asistido en su casa. Es legal en Alemania, se conectan. Es que también eso depende de la cultura. Exactamente, es un tema bioético, ¿no? Hace algunos meses Uruguay ya también tiene esta ley para suicidio asistido, eutanasia. Pueden decidir. No quiero vivir viejo y mal. Hasta aquí llegar. Y también entonces se vuelve un tema de quiénes han avanzado más sobre qué temas, y sobre medicina de laboratorio ha sido uno de los más rezagados. Casi siempre le toca al laboratorio. Sí, laboratorio. Yo no sé si sea algo, haciendo un poco de revisión a veces en la historia del laboratorio clínico, siento que nuestra ciencia es como una ciencia medio, como que está ahí en algún lugar, ¿no? Siempre, y se desarrolla un poco más lento que otras áreas, ¿no? No sé si porque no tenga tanto foco, porque no la visualizan todos los especialistas. ¿No será porque el químico de por sí somos muy cerrados? Puede ser, ¿eh?
Yo creo que puede ser algo que nos hace falta. Y que no nos gusta que nadie nos diga, pero si llega el médico hasta nos volteamos para que no nos voltee, no nos vaya a hacer la pregunta a nosotros. Sí, me decía yo lo veo en el medio. Alguien del laboratorio me decía, ¿cuándo has visto que a un cardiólogo le cuestionen, que te diga, no te voy a operar porque el electrocardiograma no me gusta? No vi algo aquí, no lo vamos a hacer, no vamos a operar. ¿Cuándo has visto que a un químico le digan, oye, ¿sabes qué? O el químico diga, no voy a avanzar con esto porque la muestra no está bien tomada, ¿eh? Y ¿saben qué? No, ¿sabes qué? Me la tomas de nuevo, yo la tomo así, anótamele ahí que sí, yo tomo decisiones y avanzo. O sea, también hay como Fíjate que últimamente sí, ya en esa parte sí he visto avances. ¿Tú has visto que si un médico llega y dice, aquí está mi muestra, no porque está hemolizada y para la prueba, no, córremela, ok, fírmame que te estoy diciendo, claro. Y ya el resultado ya no es mi responsabilidad. Ya estás haciendo responsable justo al médico, ¿no? O al que llegó a... Sí, así lo he visto. Y eso también es una buena acción ética, justo, ¿no? Sí. O sea, compartir esa responsabilidad de hacerle ver al otro que no va a caer en tu lado el que se tome una mala decisión. O que yo no decidí hacerlo porque fue mi criterio, sino porque fue el del otro. Así es. ¿Y quiénes somos responsables? Pues ese es el reto grande, ¿no? Porque todos deberíamos de asumir esa responsabilidad, ¿no? Sobre el paciente. O sea, cualquiera que tengamos una muestra en nuestras manos, cualquiera que tengamos que transportar algo, cualquiera que estemos alrededor de un paciente que va y pide que le tomes una muestra, pone el brazo para que alguien le recolecte 1 o 2 muestras de sangre, todos los que están alrededor de eso tendrán que ser responsables para darle una respuesta al paciente. Siento que ahí a veces no compartimos, ¿no? La misma responsabilidad. O sea, a lo mejor el médico puede ser quien ordena y desde su escritorio espera un resultado, ¿no? Pero él no ayuda también a dar una indicación correcta o a decir... Hay muestras que vienen desde allá. Desde la cama del paciente, que la toma la enfermera o el doctor, que por la misma tipo de muestra no hace la toma un químico. Así es, ¿no? Sí. Entonces ahí es responsabilidad del área médica. Cuando ya son pacientes que llegan al laboratorio, a sentarse al laboratorio, que desde ahí tienen que hacer la toma ya sea vaginal, rectal, de sangre, de garganta, de oído, de lo que sea. Ahí es otra responsabilidad. ¿no? Sí. Pero ahora, aquí creo que el reto, lo que yo trato de construir en esta propuesta es justo que esta deliberación incluya a todos los que están alrededor, ¿no? De la muestra, para que al final todos se responsabilizaran de lo que les toca. ¿Qué está de por medio ahí si no se hace bien? Híjole, pues de entrada la salud, ¿no? del paciente. Y la otra también, tu tranquilidad. Yo pienso esta parte humana de cómo duermes o no tranquilo cuando hiciste algo inadecuado, ¿no? O sea, ahí se vuelve también un reto interesante, ¿no? O sea, de saber que a lo mejor pudiste haber hecho algo diferente por ese paciente y no lo hiciste porque a lo mejor ya la saturación de trabajo o negligencia. La negligencia o el no decidir sobre qué tipo de prueba. Tomaste una decisión no concienciada y ahí yo creo que ahí también tiene mucho que ver el que no hacemos clínica y no le debatimos al médico. Exacto. O no orientamos al médico. Él me pidió esta prueba para esto, pero yo me encontré esto y se lo voy a poner aquí. Exactamente. Casi no lo hacemos. Sí, no, él pidió eso y ahí está. Y como decías hace rato, ¿no? Es como también a lo mejor algo que el químico tendría que dar ese siguiente paso, ¿no? De decir, así como tú tienes tu especialización y tu área en la cual eres el experto. Aquí soy yo. Yo soy aquí, ¿no? Fíjate, atacando las moscas. ¿Quién nos aventó? ¿Cómo puede afectar la vulnerabilidad y la fragilidad de la relación clínica al proceso de la toma de muestra? Aquí voy a saltar un poco a la parte de la filosofía. Espero que los que nos escuchan no digan, este cuate ya, ¿qué le sirvieron? Pero sí creo que es necesario como para que vean que si no hablas tú, que cosas hablo yo también. Sí es necesario darnos como este tiempo o momento para pensar en nuestro día a día desde las humanidades. Una persona, un ser humano, solo por ser humano es vulnerable. ¿Están de acuerdo? Sí. O sea, no hay cuestionamiento. O sea, yo no podría decir, no, mira, él no es vulnerable porque, a menos que fuera un superhéroe, que no existe, ¿no? Pero cualquier ser humano en sí, por ser humano, es finito, se va a morir, se puede enfermar, puede sufrir algún accidente. Entonces ya el ser humano en sí es vulnerable. Pero cuando ciertas características se agregan a esa vulnerabilidad, se vuelve entonces más vulnerable, ¿no? Pensemos en cuando un paciente está diagnosticado con algún tipo de cáncer y se va a acercar
justo a la toma de muestra, ¿no? O sea, a mí me pasa cuando voy de visita al Instituto Nacional de Cancerología y veo a los pacientes, Así. o sea, te desarma. A mí me desarma, ¿eh? Y admiro a la gente que está ahí trabajando para ellos y ves al paciente que está esperando que le tomen una muestra y pienso, no, uno no puede comparar su vulnerabilidad con la mía, aunque yo venga con un dolor de garganta y lo que sea, pero esa vulnerabilidad que ves ahí te desarma. Entonces, pensemos que esa vulnerabilidad en los temas de humanísticos y bioética también se habla de vulnerabilidad estructural. Entonces, imagínate que ese paciente que lo diagnostican como paciente oncológico, pero además vive a 3 horas de la Ciudad de México. Además tiene una casa de techo de lámina. Además está solo. Es una señora de 60 años que sus hijos se fueron a Estados Unidos y está ahí. Y además no tiene un trabajo fijo. Y además, o sea, tú le vas agregando más factores que la vuelven todavía más vulnerable. Entonces, desde ahí tendremos que pensar, ¿no? En ese paciente que acude a un hospital a hacerse una toma de muestras. Y sé que a lo mejor te lo cuento y tú dices, bueno, sí lo piensa la gente, ¿no? Sí lo entiende. No creo. Pero cuando uno va a ver ese proceso de toma de muestra, no el de cancerología, cuando te toca ver en otro lugar, te das cuenta cómo todos son tratados de la misma forma. Y ahí es donde empieza esta parte desde la parte humanística o de bioética de decir, oye, ¿cómo tendríamos que estar entonces pensando en el otro, en el que es más vulnerable de todos? O cuando vas a un hospital infantil a Villahermosa y ves cómo toman la muestra los niños, no es lo mismo que si vas al Instituto Nacional de Pediatría. Ahí te das cuenta de esas diferencias y es cuando esa parte a mí me toca mucho, ¿no? Porque tendríamos que ser capaces de poder armonizar, ¿no? Para que como se le toma a un niño aquí en la Ciudad de México en el Instituto Nacional de Pediatría, le tomaras allá, exactamente. Porque al final tiene una vulnerabilidad que lo puso ahí, ¿no? ¿Hay una norma que regule eso? No hay nada normado, ¿no? Y creo que alguna vez platicándolo, ¿no? Con las químicas de pediatría decíamos cómo compartir experiencia, cómo llevar eso a esta sensibilización de que todos tuvieran pensar en cómo lo estamos haciendo para después proceder, ¿no? Porque yo sé que tenemos retos de recursos, temas de presupuesto, yo lo sé, ¿no? Eso es algo con lo que vivimos y es nuestra realidad. Y eso también es algo muy padre de la filosofía, ¿no? Que te dice, con tu realidad tienes que hacer lo que tengas que hacer para que el otro sea menos vulnerable. Pero a lo mejor no lo estamos pensando así, ¿no? A lo mejor estamos cumpliendo con lo que se tiene que hacer porque así nos enseñaron también, ¿no? O con una obligación, simplemente tomar la muestra Así es. Sin pensar en la persona que está del otro lado, ¿no? Uh-huh. Bueno, la condición, factores sociales y mentales tienen mucho que ver, que es lo que estabas tú diciendo también, ¿no? Sí. ¿Cuándo se puede presentar la fragilidad de la relación clínica? Creo que el ver al otro, pensar en el otro como alguien frágil, tendría que ser algo que ya tuviéramos como un automático, ¿no? Como algo que si una persona se sienta frente a ti y va para que le tomen una muestra, sabes que ya está siendo vulnerable y es frágil. Y su sangre también es frágil, que es otra de las cosas que yo tengo este reto como de poderlo compartir con la comunidad y poder hacer un poco de sensibilización en ese sentido. La fragilidad, a lo mejor hemos creído que las muestras son algo que aguanta muchas cosas, ¿no? O sea, no sé a ver si me logro explicar, como que decimos, siempre he sacado muestras de sangre y pues se mandan aquí en tal empaque y las envío y sí, se agitan, saltan, brincan, no les pasa nada porque llegan allá y se pueden analizar. En realidad hemos tenido ya, o sea, a lo mejor hemos perdido un poquito esta cercanía con esa fragilidad, ¿no? De una muestra que está viva, sigue metabolizándose, está transformándose en ese tiempo que se mueve. El agitarlo puede cambiar algunas cosas. Entonces creo que ahí tenemos este reto de frenar un poquito y de hablar sobre esta fragilidad que le sucede a las muestras porque son frágiles en sí y cómo tendríamos que estarlas protegiendo. Hay un autor que dice, el descuido sobre las muestras no es un tema de apatía o no es un tema es a veces la misma rutina en la que nos metemos, ¿no? Uh-huh. O sea, no es como que te valga la muestra, porque tampoco no quiero sonar así y decir que los químicos que están viendo esto no saben que tienen que hacerlo con cuidado, pero a veces estás tan metido en la rutina que eso se hace como por obvio, ¿no? Como
Pues sí, ya mandé, tomé las muestras, las puse aquí, las centrifugué, van. Pero, ¿y si estarán bien cuidadas? ¿Sí cumplirán con todo lo que hay que monitorear para...? Falta de compromiso. Sí, tal vez ahí hay un reto de compromiso, sí. Hay muchas cosillas ahí que habría que analizar realmente en cada uno de los laboratorios, de las instituciones privados y públicos, porque se manejan de manera diferente. Así es. En ambos, unos fastidiados del día a día de tanta personal que anda ahí y tantos pacientes, y en el otro lado a veces es lo económico, no se sabe también. Sí. No quieren meterse a lo profesional. Son muchos factores, ¿no? De las tomas, por ejemplo, a los cambios, a las exigencias, a lo que propone un proveedor como para que las cosas salgan bien en la toma de muestras. Sí, totalmente. O sea, no con la jeringa. ¿Quién toma ahora muestras con jeringa? Y fíjate, en América Latina todavía hay muchos, o sea, a lo mejor México ha avanzado, y sí lo ha avanzado en muchos sentidos en el tema de tener sistemas estandarizados, etcétera, pero hay otros países en América Latina que siguen utilizando la jeringa, ¿sí? Y pasándolo al tubo. ¿Y a tubo de vidrio? No, todavía, no, ya tubos ya usan de... Sí, pero aún así uno cree que ya estaríamos todos en un nivel de... Todo el mundo utiliza sistemas cerrados, todos dispositivos bioseguros, no es así, ¿no? La bioseguridad es otro tema que también es parte de la bioética y que tendríamos que estar utilizando, ¿no? Todo mundo, dispositivos para que no haya ningún riesgo de que te funciones. Todavía no es así, ¿no? Tan solo Brasil es el único que tiene normativa de bioseguridad. Todo el resto de los países de América Latina es opcional, ¿no? Si ¿Por qué Brasil? Puedes usar un dispositivo... ¿Hay influencia europea? No, yo creo que Brasil tiene una característica interesante. La Sociedad Brasileña de Patología Clínica es un grupo súper robusto de trabajo. O sea, yo la verdad conozco varios patólogos de allá y mis respetos. Son gente como muy empecinada en decir, vamos a hacer una normativa, vamos a generar tienen un sistema de control de calidad. No, pero dilo como lo dicen allá. En portugués tenemos una... No, todavía no lo hablo, pero tengo que, porque me toca ahora estar... ¿Estás yendo por allá? Sí. Pues ves todo Latinoamérica. Sí. Y eso me gusta de ellos, que son demasiado como apegados a seguir, respetar las normativas. Siento que en el resto del continente nos ha faltado, ¿no? Como ser más insistentes y tenemos cosas también ahí atrás de, ¿no? La cultura del... Pues sí me piqué, pero... Ahí se va. Pues ahí se va. Y una vez, puedo contar experiencias, ¿verdad? De todo. Sí. Una vez haciendo una observación en un hospital en México, hacemos este tipo de revisiones de la toma de muestra, y yo estaba observando un proceso de un hospital público y una química saca la muestra y reencapucha, y cuando va a reencapuchar se pica, se rasga el dedo con la aguja, así en vivo. Yo estaba enfrente de ella y entonces baja la mano, me acerco y le digo, química, si quiere detenemos el proceso, yo me puedo quedar aquí. ¿No? ¿De qué? Le digo, se acaba de picar. No. Y se voltea y sigue con su procedimiento, se limpia con un alcohol otra vez y se cambia de guante y sigue tomando muestras. Y para mí sí fue como un trancazo decir, pero ¿por qué? O sea, no... ¿De dónde? No puedes decir. Bueno, de México. De México. Pero fue impactante porque es cultural, porque sabemos que no nos gusta que nos digan, te equivocaste, tú fuiste el que se funcionó, ¿cómo es posible tantos años y te funciones? Pero yo decía, bueno, pero es tu salud, ¿no? O sea, es tu seguridad. En ese momento detienes el proceso y te mueves al protocolo que toca y hay que hacer sus pruebas, etcétera. No, o sea, al final uno hace la observación, entregas los resultados y dices, oye, al jefe de laboratorio hubo alguien que se funcionó hoy en la toma, nada más como observación, porque también como observador no puedes decir el nombre de alguien, ¿no? Aunque ahí entra el dilema ético de decir, bueno, yo debería de decir tal persona le pasó esto, por si le pasa algo, se contagia. Pero también estás del otro lado en donde tú dices, la observación que yo hago es del proceso. ¿Fue su responsabilidad? Y entonces es responsabilidad de uno decir, ¿saben qué? O igual cuando tú dices, no, digan, ¿saben qué? Estos insumos están fallando y las agujas no están siendo prácticas o tal, tengo que levantar la mano. O sea, es tu responsabilidad y no decir, ¿saben qué? Lo dejo así y pues hacemos lo que se pueda con lo que hay, ¿no? Entonces, todo ese tipo de detallitos han sido siempre como el motor para que uno diga, porque a veces le cae a uno esta parte de decir, estar hablando de bioética, yo creo que a lo mejor la gente se va a aburrir, a lo mejor van a decir, no, pues a lo mejor otro tema, ¿no? Otra cosa.
pero siento que es necesario. ¿Qué monitoreabas cuando estabas supervisando o checando ese tipo de la toma? Tenemos una herramienta, ¿Mapeo? Sí, que se llama Pre-Analytical Quality Check, que está basada en las guías de CLSI, en CAP y en ISO 15189, y observamos todo el proceso de la toma de muestra. Desde la llegada, la llamada. Preparan, incluso desde dónde están los insumos, y revisan antes que estén en fecha de caducidad correcta, a qué temperatura los almacenan. Se hace una revisión de todo el proceso. Y entonces nos paramos ahí. Pasando por la toma. Pasando por la toma, y haces una observación sombra, ¿no? No invadiendo al químico, sino que no te vea. Que no te vea, pero que puedas estar observando el procedimiento. Y sí, nos ha tocado ver. Eso lo he hecho en toda América Latina. Me ha tocado la fortuna de ver en Brasil, en Argentina, en Chile, y ver cosas que si dices, no, yo pensé que esto no existía en otro lugar, ¿no? Sí, hay cosas impresionantes. Ok. ¿Cuáles son las estrategias de manejo para una relación clínica? Creo que lo fundamental tiene que haber esta comunicación, ¿no?, entre paciente y el profesional de la salud. Establecerla desde el inicio. Incluso hay algunos autores que dicen la relación clínica empieza desde que recibes al paciente. O sea, desde que el químico, el flebotomista, le habla a alguien por su nombre, establece una vinculación, ¿no? Que debe de ser empática, justamente. Desde que los recibes, sonríes, empiezas con este diálogo con el paciente, hasta incluso llevarlo a que sepa que se garantiza una privacidad con él, ¿no? O sea, no vas a exhibir, que no se sienta invadido. Exactamente, porque al final vas a hacer un proceso invasivo en la punción. Pero aparte, yo creo que la privacidad también, yo siento que lo debes de enfocar hacia un área que es nomás para él, con el tomador de la muestra. Exactamente. El paciente con el tomador de la muestra, para que no diga, ay, me está viendo el señor de allá, sí, ay, me va a escuchar que me van... O sea, que se sienta esa seguridad. Sí, y privacidad, porque incluso cuando tú le preguntas a un paciente, ¿no?, oiga, ¿por qué le están pidiendo sus estudios? Lo ideal sería que nadie más tuviera que escuchar eso, ¿no? Personalizado. Exacto, que sea entre la persona que le va a hacer el procedimiento y el paciente. Sí. E incluso también que haya esta atención, ¿no?, de manera individual, que el paciente no sienta que está siendo atendido como masivamente, ¿no? O sea, en algún momento me tocaba ver cómo en una banquita sentaban a los pacientes así en filita y les iban tomando así uno. Y yo decía, no, eso no es nada de privacidad, ¿no? O sea, sí viene siendo como cuando te internan, ¿no? Ajá, sí. Y te toca cuando con estás en todas las camas, con todos, y aquí ya estás en tu cuartito, ya exacto, sientes que ya tu problema es tuyo, ¿no? Que ya de todos. no lo compartes con todo el mundo, ¿no? Sí. Entonces ese tipo de detalles serían, ¿no? Y creo que también tiene que ver mucho con la formación del personal que lo hace y la capacitación, ¿no? Sí. Como esa sensibilización de la enfermera, el químico que lo hace, que tenga esta habilidad para poder hacerle sentir al paciente esa diferencia, ¿no? Pues sí, está interesante el tema. La verdad es que yo no había escuchado sobre que alguien se preocupara por pensar en la muestra y cómo se obtiene esa muestra en la interacción. ¿Desde cuándo estás haciendo esto? Tengo 4 años. Antes de esto estuve también metido en otra relación clínica, pero era entre el fármaco y el paciente. En eso hice la maestría, porque antes de la industria del diagnóstico trabajaba en la industria farmacéutica. Y entonces tuve ahí una experiencia medio impactante, porque en la farma en la que trabajaba, ya en fase 4, a un fármaco, empezamos a observar que había un efecto secundario de depresión en el paciente. Era un inhibidor de receptores endocannabinoides, que lo que hacía era que los adipocitos no los dejaba madurar, entonces quemaba grasa maravillosamente, los adipocitos no crecían, bajaba nunca falta. Sí, bajaba índices de triglicéridos, colesterol, etcétera, pero deprimía al paciente porque estaba derivado de una molécula de cannabis. Okay. Entonces, a pesar de que la farmacéutica sabía eso, decide lanzar el medicamento. Y sale el medicamento en Europa, y entonces tú dime, ¿quién puede seleccionar a un paciente así de tal forma que sepas que no se va a deprimir? No, es imposible con nuestro día a día. Y le decían, justo decíamos cuando hacíamos el reporte, no digan, si toca que a un paciente ahí de repente le pasa algo, fallece algún familiar o algo, ¿cómo le avisas que ya no se lo tome? No, pues se lanza el medicamento y empiezan a haber casos de suicidio a nivel mundial, y entonces tienen que sacar el medicamento del mercado.
Uy. Pero eso fue para mí como decir, ¿por qué? Porque pues sabemos que las farmas mueven muchísimo dinero, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces era, no, tenemos que recuperar la inversión, vamos a tratar de controlar que elijan bien al paciente, etcétera. Y esa es otra relación clínica también que tiene que... Esto de la bioética en el mundo del laboratorio, te digo, llevo 4 años más o menos y creo que todavía le falta bastante por seguirlo ¿Cuál es trabajando. la finalidad de ese? ¿Es un trabajo, investigación? Es un proyecto de investigación que desarrollé en la Facultad de Medicina en la UNAM. Cuando lo presenté también fue cuestionado, ¿no? Por el perfil del proyecto que tiene que ver con la medicina de laboratorio, con el laboratorio, pero se vincula totalmente, ¿no? A la parte ética porque es una relación entre dos personas, ¿no? Finalmente. ¿Y hacia dónde quieres llegar con esto? Me gustaría poder como transportar el problema de observar lo que ves en un mapeo de proceso a una deliberación biótica. Es decir, y eso es algo que se concluye en el proyecto de tesis, ¿no? Que al final tú puedes observar el proceso. Voy a recapitular. Sí, sí, sí. Hay una metodología de uno de los autores que he revisado para esta investigación que se llama Diego Gracia. Es un bioeticista español, vivo todavía. Él es psiquiatra y filósofo. Está en la Universidad de Madrid, en la Complutense. Y también es quien dirige la Fundación Javier Zubiri, que es una fundación súper importante en España sobre temas de ética y de filosofía. Y él tiene una metodología que se llama deliberación bioética y te dice, tienes que basar esta deliberación en hechos, valores y deberes. Entonces lo que yo hice es como traducirla a nuestra realidad en el mundo del laboratorio. Y mi idea es hechos. Tendrías que estar documentando lo que sucede y que pone en riesgo la relación clínica. ¿Qué sería? Justo la relación del tema de la muestra, la sangre, etc. Entonces, si tú con una observación, un mapeo, documentas y dices, oye, aquí hay generación de hemólisis, aquí hay dobles punciones porque hay un problema en este punto, ya tienes la primera parte de esa metodología, los hechos. Y después viene la parte de los valores. Para ti, ¿tiene un valor para ti, Oscar, la sangre? Totalmente. ¿Es valiosa la sangre? Totalmente. Entonces ya tienes tu primer valor, ¿no? Que es la sangre que está ahí en ese juego de relaciones. La otra, el dolor, sería para ti un valor o desvalor, es decir, que a alguien le duela o no le duela una punción. Pues es un valor, pero en contra. En contra, ¿no? Sería un disvalor en el tema de la bioética. Entonces tendrías que ver cómo disminuir ese problema, ¿no? Del dolor. El extraviar una muestra tendría otro punto también. Ahí podrías también llevarlo un poquito como lo están haciendo en un hospital, el que mencionaste, la cancerología, el 6 Sigma en la fase preanalítica, y se detectan todo ese tipo de cosas y lo llevan a una gráfica como para detectar en qué parte de la toma de muestra están cometiendo más errores. Fíjate, ahí tendrías justo ya documentados los hechos. Entonces después tendrías que discutir cuáles serían de estos hechos los que tienen más valor o que afectan más el proceso de la relación de la toma de muestra. Y la toma misma. Y la toma. Y a lo mejor escoges en esta misma gráfica esos 3 que son los principales que están impactando esa relación y ahora sí vas al debería. ¿Qué acciones vas a tomar para corregir eso y no impacten esta relación clínica entre el flebotomista y el paciente? Y se vuelve, o sea, si lo escuchas así, se vuelve hasta un proceso de mejora continua, ¿no? Sí, sí, sí. Pero metes una parte humana, que estás aquí preocupándote por ese valor que genera molestia en el paciente, que genera que alguien se preocupe porque no tienen una muestra y un resultado, que se extravíen, que se vuelvan a tomar muestras. Y no solo queda en la parte de, bueno, vamos a reducir el indicador de hemólisis. Sí, pero ¿y qué más? ¿Cómo le está pegando eso a la parte humana del paciente que una muestra hemolizada hace que le des un resultado no adecuado y entonces el médico toma una decisión también que no es correcta, ¿no? La ética, dice este filósofo, este bioeticista español, la ética se trata de lo óptimo. No es de lo bueno ni de lo malo, sino de lo óptimo. Y a lo óptimo se llega a través de la deliberación. ¿El deber ser? El deber ser, el discutir y el llevar. Y a lo mejor no hay, mi idea es buena y la tuya es mala, no. También eso lo pone muy en claro. No se trata de eso, sino más bien de llegar a ese punto medio. No, porque ¿quién define que tu idea es buena y que la mía es mala? Nunca terminarías de dialogar así. Muy bien, muy interesante. A ver hacia dónde y en qué va a acabar esto. ¿En una investigación publicada? Sí. Sí, va para allá. De hecho, ahorita en diciembre es el Congreso Europeo de Preanalítica que hace la FLM. ¿En dónde va a ser? En Padua, en Italia.
Y parte de la investigación la logré mandar para un póster, me la aceptaron afortunadamente. Entonces tienes que ir a presentar. Y tendré que ir a Híjole. presentar. No quería, pero me va a ¿Te tocar traes ir a unos vinitos presentar. de allá, Sí, no? claro que sí, claro. Para Ahí el son siguiente. buenos vinos, sí. Sí, y me va a tocar hablar justo de esta parte. Una de las ramas del proyecto fue hacer una investigación justo de vulnerabilidad en una clínica de especialización para pacientes con VIH. Y ahí justo todavía fue lo que te decía aquí en la Ciudad de México. El ver cómo el paciente todavía que es más vulnerable, Sí. o sea, pero ¿sabes qué es lo triste? Que emocionalmente llegan muy dañados. Pero se acostumbra. Sí. Y eso es muy duro. O sea, él dice, está bien, yo sé que es parte de porque que me salga un su moretón. vida la que está en juego. Sí, dices, no, espérame, no está bien, no es normal. O sea, él dice, no, está bien, yo entiendo que a veces me toman 3, 4 veces de acá y luego se pasan a este brazo. Y dices, no, eso no es normal, ¿no? Pero como él es vulnerable y lo que a él le importa es que le den un resultado para poder seguir su tratamiento, acepta lo que sea, ¿no? Debería de estar un poquito en el sistema de gestión de un laboratorio y hacerlo, pues yo digo que hasta obligatorio para el flebotomista y que estén certificados y que estén realmente, sí, no nomás que ya tuvo práctica, sino que alguien lo verificó y checó que sí sabe tomar la muestra para obtener la muestra bien y no lastime al paciente. Y en el mundo ideal, Oscar, ¿no crees que ese es uno de mis sueños también, ¿no? Que deberíamos de ser el flebotomista para el paciente con VIH, el flebotomista para el paciente con cáncer, especializado. No tendríamos que ser el mismo para todos porque es tu función, ¿no? Que bueno, un profesional de la toma debería saberlo, pero si se especializa, se vuelve, inclusive sabe cómo manejar esa relación. Porque esa parte ¿estás de acuerdo que ahí entra un 50% humano y 50% técnico? O sea, eres un buen flebotomista, pero la otra parte, si tienes esta empatía, esta forma de cómo decirle al paciente que vas a hacer el procedimiento. A los pacientes con VIH los entrevistaba y les decía, ¿les avisan cómo va a ser el procedimiento? No, es su brazo, listo, al que sigue. Y dices, no, imagínate, por lo menos van cada 3 meses. Y nomás pone el brazo y ya. Sí. No. Pues bien, pues vamos a... Es muy interesante, creo que podemos seguirnos y podemos dejar chance para otra charla. Sí, ya la haremos allá donde quedamos hace rato. No vamos a decir nada, así que todavía no escuchen. Vamos a hacer una pausita para ir a comer. ¿Te late? Por favor, sí. El tema es muy importante para todos los que laboran en el medio de la salud, sobre todo para el resultado. El importante aquí que quedamos es el paciente y la muestra que está dejando para que lo analicen de manera adecuada y sepan realmente qué tiene y cómo va avanzando, porque hay algunos estudios que son para dar seguimiento al paciente. Exactamente. ¿no? Entonces sí es muy importante. Hacemos una pausita para comer y mientras nos preparamos, Pánfilo nos va a hablar sobre el platillo que vamos a degustar hoy. Adelante, Pánfilo. Excelente. A ver, vamos a ver. Claro que sí, Oscar. El platillo de hoy es el martillo de Thor. El término martillo de Thor se refiere a un corte de carne de res específicamente al chamorro entero con hueso u osobuco de la pierna. Se le adjudica a varios estados en el mundo y se ha popularizado como un nombre para este corte debido a su forma imponente que recuerda al martillo del dios nórdico. Es el chamorro de la res con el hueso expuesto, que puede ser marinado y cocinado lentamente para que la carne quede muy suave y se desprenda del hueso. La forma del corte, con el hueso al centro, hace que parezca el arma de Thor, Mjolnir, lo que le ha dado el nombre a restaurantes de México, Argentina y otros lugares. Se cocina a fuego lento, ya sea ahumado, braseado o en una olla o en un horno para que quede tierno y lleno de sabor. Aunque no es un corte que distinga el estado de Durango, sin duda lo puedes solicitar en tu carnicería de confianza o sugerirlo en los restaurantes de cortes de carne. En la ciudad de Durango, solo por mencionar algunos, se encuentran el Rincón Ganadero, el Asador de la Toscana, Papá Chuleta, la Finca de Durango, Don Emilio, Durango Grill y algunos otros que se me escapan de la memoria. Cualquier restaurante debería aceptar el reto de ofrecer este platillo como un atractivo del lugar. Ya solo que le pongan creatividad en su receta. Pero lo tradicional de Durango son el caldillo duranguense, el asado rojo, el chile pasado, la chuina, las gorditas rellenas, la machaca, el pipián, el maíz crudo, las torrejas, los pescaditos de nuez, las mermeladas, los jamoncillos y bueno, muchos platillos en cada lugar del estado, además de los quesos de Nueva Ideal, elaborados por comunidades menonitas. En fin, la verdad es que es muy grande el estado y muy extensa su variedad culinaria. Pero bueno, nuestra tarea es atender a nuestro invitado, el doctor José Antonio Duarte, para que disfrute de este extravagante platillo, el martillo de Thor. Buen provecho, doctor. Gracias, Pánfilo.
Ayer es que no traje cuchillo, sí. Sí, sí es algo bien doloroso. Mira. Ah, caray. Ay, huele riquísimo. A ver, para el martillo primero. Se está desbaratando. ¿Y cómo has aprendido, Oscar, a todo este Me encanta esto. arte del...? Él es como Ratatouille. Le invento. Sí, vas experimentando. Yo creo que sí. No, mira. Uy, se desbarata. ¿Así o te sirvo más? Así para empezarla. Sí, eso te ¿Verdad? sí. Estuvo toda la tarde-noche. ¿Así o más? Está bien más. Tiene hierbitas, ¿verdad? Ah, sí, tiene laurel, tiene romero, tomillo y ya otros menjurjes, cerveza y vino blanco. Ya, gracias. Siéntate, Toño, siéntate. Sí. Si no se enfría. Den el visto bueno porque si no, no como. ¿Se enfrió? No, está en su punto. Hay tortillas. Está buenísimo, ¿eh? Muy rico. Sabe a Ratatouille. Sí, tiene un toque. Aquí hay otra salsita. Sí, Oscar, gracias. Aquí hay otra salsita. Déjame acuerdo. ¿Quieren que traiga la sal o algo? No, está muy rico. No le falta porque le puse sal también al Sí, no, juguito. está perfecto, ¿eh? Vamos a ver qué tal. Qué buen sabor. Sí. Y la verdad que sí, ¿eh? Y la receta también va a salir ahí, por si la quieres ver. La pones como... Al final pongo la receta. Su barba. Este platillo me tenía preocupado. ¿Por qué? ¿Por el tiempo? No. No, hice una prueba hace 8 días, ¿fuéramos? ¿O hace 15? Hice una prueba igual con 3, con un amigo en un asador de los huevos verdes, aquí en Churubusco. Y no nos quedó duro. Tuve que llegar a terminarlo en olla express. Entonces ayer estaba yo, ¿cómo le hago? Y dije, pues lo voy a dejar toda la noche a ver qué. Y si llego y estaba, dije, no, sí. No, sí quedó muy bueno. La cocción lenta le da ese sabor como de carne muy particular, ¿no? Ajá. O sea, como que se cuece así. Ajá. ¿No quieren cebollita y chile? Está... Hay mucha carne, yo pensé que era poquito que me había servido. Le dije a mi esposa, nomás me voy a comer 2 tacos. Pues me serví para 2 tacos, pero me van a salir como 5. Sí viste qué es lo que comimos, ¿no? Sí. ¿Qué es? Este es res, ¿no? Martillo de Thor. Martillo de Thor, sí. Sí. Ya muchos lo están queriendo incorporar a sus cartas. Pero dije, antes de que se haga famoso, como no es de Durango, lo estoy diciendo ahí. Aunque no es un platillo de Durango, todos deberían incorporarlo porque es un platillo imponente. ¿Tú dónde lo viste por primera vez? Creo que en internet. Que alguien lo hizo y dije, a ver, para el asador. Entonces ya vi, ahí lo hace adobado. Y el adobo, como que ya hice muchas cosas adobadas. Ya hice costillas, ya hice varias cosas adobadas. Entonces dije, no, ¿cómo lo haré? Yo creo que lo que hice fue amarrarlo para que no se desbarate. Dice que tiene hilo de carnicero, que también lo proponen ahí. Y lo dejé un rato en el calorcito, lo ahumé ayer en la noche con astillas para ahumar. Lo metí ahí como 1 hora o menos en el ahumador y luego ya los metí en una charola. Puse mucha cerveza, vino tinto, las hierbas, sal y lo tapé con papel aluminio y dije, ahí lo voy a dejar toda la noche a ver qué pasa. Y estaba yo preocupado en la madre, dije, iré a ver, no creo que le pase nada. No, llegué y tenía 50 y algo.
Dije, la madre, a ver si no. Y ahorita todavía estaba yo solo porque no había llegado, entonces saqué la charola, revisé. Dije, ya está para Ya comer. está. Pues lo voy a mantener para que no se enfríe. Ujú. Le puse más carbón y lo dejé despacito ahí para que estuviera. No, quedó perfecto, ¿eh? Está bien bueno. Me salió, que es lo que importante. Sí, le dedico mucho tiempo al programa, por eso nomás lo hago una vez al mes. Sí, sí, se requiere lo que te iba a decir, dedicarle desde un día antes todo, ¿no? Desde comprar todo. Sí. Te llevas, si lo haces todo un día anterior, corres el riesgo de no conseguir las cosas que necesitas. De que no tengas... Entonces las cosas ya las compré desde el domingo y ayer empecé a preparar. No, está buenísimo. Bien, ahorita antes de empezar la segunda parte de la entrevista donde te queremos conocer, Toño, vamos a mandar vamos a mandar a Pánfilo a que nos platique del estado de Durango, que es el estado a que le dedicamos ahora el programa. Adelante, Pánfilo. Hablemos de uno de los grandes estados, Durango. Antes de la llegada de los españoles, la región que hoy ocupa Durango estaba habitada por diversos grupos indígenas conocidos colectivamente como chichimecas. Entre los más importantes se encontraban los tepehuanos en las zonas de las montañas del sur, en una región que se extiende hacia Nayarit y Zacatecas. Los acachís, en la serranía occidental, en las zonas montañosas del noroeste de Durango. Los xiximes, también en la Sierra Madre Occidental, en lo que hoy comprende los límites de Durango y Sinaloa, era la tribu más temida que hoy se encuentra extinta. Y los zacatecos y los guachichiles, en el altiplano, en el noroeste hacia Zacatecas, conocido por su ferocidad y resistencia. La fundación del estado no puede entenderse sin la figura de Francisco de Ibarra, el español vizcaíno nombrado por el virrey como conquistador y adelantado de la provincia de Nueva Vizcaya, en honor a su tierra natal, Vizcaya, en España. Esta provincia sería enorme, pues abarcaba lo que hoy es Durango, Chihuahua, Sonora y Sinaloa. En 1824 se promulgó el decreto de creación del estado de Durango. Su territorio original incluía lo que hoy es el estado de Durango y el vasto territorio de Chihuahua. Pero en ese mismo año, el partido de Chihuahua se separó para formar su propio estado, quedando así definidos los límites esenciales de Durango que conocemos hoy. La capital, Victoria de Durango, nombre oficial en honor al primer presidente de México, Guadalupe Victoria, quien era originario de Tamazula, Durango. Posee uno de los centros históricos más grandes y mejor conservados de México, con más de 1000 edificios de gran valor arquitectónico de los siglos XVII, XVIII y XIX, dentro de los que se encuentra la Catedral Basílica Menor de Durango, ícono de la ciudad, de estilo barroco churrigueresco, dedicada a la Inmaculada Concepción. Su fachada es una obra maestra. El Teatro Ricardo Castro es una joya arquitectónica de 1926, nombrado en honor del famoso compositor duranguense. La Plaza de Armas y Paseo de las Alamedas, en el corazón de la ciudad, perfecto para pasear y disfrutar del ambiente, cercano a distintos lugares importantes. El Museo de la Ciudad 450, ubicado en el antiguo edificio de ayuntamiento, ofrece un recorrido fascinante por la historia de Durango desde la época prehispánica hasta el siglo XX. El Museo de la Revolución Mexicana, también conocido como la Casa de los Ángeles, está dedicado a la historia revolucionaria. Se encuentra en una casona donde vivió Francisco Villa. Dentro de sus atractivos turísticos está el Teleférico de Durango, que ofrece una vista panorámica espectacular de la ciudad desde el Cerro del Calvario. El Parque Natural Mexiquillo es una de las maravillas naturales más famosas. Es un bosque con formaciones rocosas surrealistas, cañones, cascadas y una ciudad de piedra, ideal para excursionismo, ciclismo de montaña y campismo. La biosfera de Michilía es una reserva de la biosfera reconocida por la UNESCO. Es famosa por sus bosques de encino y sus llanos de venados, donde se pueden observar venados cola blanca, guajolotes silvestres y una gran diversidad de aves. Las cascadas de Puentecillas y Salto del Agua Llovida son unas hermosas cascadas rodeadas de vegetación, perfectas para un día de campo y conexión con la naturaleza. El pueblo mágico de Nombre de Dios, conocido por sus grutas de Nombre de Dios, luce un hermoso sistema de cavernas con espectaculares formaciones de estalactitas y estalagmitas, iluminadas para el recorrido turístico. El pueblo mágico de Mapimí es el primer pueblo mágico de Durango y hoy en día se ha convertido en un lugar turístico que es valioso conocer por su historia de más de 400 años y por su gente hospitalaria. Pertenece al Camino Real de Tierra Adentro, en la lista de la UNESCO desde 2010. Ahora, el Cerro del Viacruces de Mapimí
luce una monumental escultura del Señor de Mapimí, una de las más veneradas de Durango y puede ser vista desde varios puntos del pueblo. La imagen fue fabricada en acero al carbón, con acabados de pintura horneada. Mide 18 metros de altura y pesa 12 toneladas. La zona del silencio, famosa y un tanto misteriosa, es una zona desértica donde, según la leyenda, las ondas de radio se interrumpen. Es parte de una reserva de la biosfera. Es un área localizada en la parte central del Bolsón de Mapimí, entre los estados mexicanos de Durango, Chihuahua y Coahuila. No podemos dejar de mencionar la Villa del Oeste y Chupaderos, que son unos sets de filmación ubicados en las afueras de la capital y son legendarios. Durango es conocido como la tierra del cine, porque ahí se han filmado más de 120 películas western. Es una experiencia divertidísima que te transporta al lejano oeste. El estado de Durango está salpicado de antiguas haciendas coloniales, que hablan de su esplendor minero y agrícola. Unas muy notables son la hacienda de la Ferrería y la hacienda de San Martina. Santiago Papasquiaro, cabecera del municipio homónimo, es la cuarta ciudad más poblada del estado, tras Durango, Gómez Palacio y Lerdo. La ciudad se ubica en las laderas orientales de la Sierra Madre Occidental. Se encuentra en una altitud de 1,750 metros sobre el nivel del mar. La agricultura, el comercio, la actividad forestal y sobre todo la ganadería son fundamentales en la economía local. Santiago Papasquiaro es conocida por su pinole, motivo por la que se le apoda pinoleros a las personas originarias de esa ciudad, y tiene su corrido. La historia del Salto, Pueblo Nuevo, Durango, se remonta a la explotación de minerales que impulsó la construcción de edificios como el Palacio de Zambrano, en la capital Victoria de Durango. Su desarrollo moderno comenzó con la llegada del ferrocarril en 1922 y la explotación forestal a gran escala a través de concesiones a empresas a partir de 1899. Formalmente se estableció como un pueblo en 1919, recibiendo su nombre por una caída de agua cercana. Era un importante aserradero que formaba parte de la industria de la explotación forestal en la Sierra de Durango. Durante gran parte del siglo XX, la industria de la madera fue un pilar económico para esa región. Es probable que hoy sea una comunidad pequeña o un sitio semiabandonado. No es un sitio turístico, sino más bien un punto de referencia local, con un pasado industrial. Pasar sobre la carretera que cruza el Salto a Durango nos lleva a sentir ese orgullo nacionalista que tenemos por nuestra maravillosa historia y por los hombres que la forjaron. Estación Coyotes, y aquí mero es nuestro anfitrión. Este lugar está ligado a una de las obras de ingeniería más fascinantes de México. La Estación Coyotes era una de las estaciones del famoso ferrocarril Chihuahua al Pacífico, mejor conocido como el Chepe. Se encuentra en el municipio de Pueblo Nuevo, en el tramo duranguense del ferrocarril que atraviesa la Sierra Madre Occidental. Con la modernización del ferrocarril y el enfoque turístico en el tramo entre Los Mochis y Krill, muchas de las estaciones más remotas en el lado de Durango perdieron relevancia. El servicio de pasajeros regular ya no se detiene en Estación Coyotes. Hoy es principalmente un punto de interés histórico y geográfico para los amantes del ferrocarril y los aventureros que recorren la sierra. El Espinazo del Diablo se localiza a la altura del kilómetro 168 de la carretera 40 que une a la ciudad de Durango con el puerto de Mazatlán y cubre un tramo de carretera de aproximadamente 10 kilómetros, donde se puede contemplar el maravilloso espectáculo que ofrece la Sierra Madre Occidental. El camino es por demás emocionante, te mantiene con los nervios a flor de piel, transcurre entre montañas profundas y barrancas cortadas de tajo. A lo largo del trayecto se pasa por una serie de pequeñas comunidades, de 8 a 10 familias, y en algunos tramos se alcanza a ver alguna que otra cabaña aisladas entre las montañas. Aquí está prohibido distraerse, pero si se observan las montañas, se advierten diferentes figuras según la combinación de luz y sombras en ese momento, y naturalmente, de la imaginación de cada quien, pueden distinguirse las siluetas de 3 frailes reunidos, formadas por 3 montañas muy pequeñas ubicadas a lo lejos. Hay personas que afirman haber visto la silueta del diablo. Demasiada imaginación. El mirador del Espinazo del Diablo tiene una vista única por su altura, una placa en su lugar indicando una altitud de 2,400 metros sobre el nivel del mar, hacia ambos lados. Estos 3 lugares, el Espinazo del Diablo, el Aserradero del Salto y Estación Coyotes, comparten una característica común. Son testigos de la épica lucha por domar y conectar la formidable Sierra Madre Occidental. Juntos cuentan una historia de ingeniería, transporte, industria y la vida de uno de los ecosistemas más dramáticos y bellos de México. Visita Durango. Es perfecto para explorar desde su centro histórico hasta el salvaje oeste, en los escenarios de películas. Tómalo en cuenta para tus próximas aventuras. Gracias, Pánfilo. Bueno, vamos a conocer a Toño.
Ahorita no eres el doctor José Antonio Duarte García, ahorita eres Toñito. Naciste en En Puebla, Puebla. sí. Dices que toda tu familia es de Michoacán. ¿Todas Sí. menos tú? Todos menos mi hermano y yo. Mis papás, los dos son de un pueblo que se llama Tangancícuaro, que está cerca de Zamora, Michoacán. Ajá. Y ese pueblo se llama así porque en purépecha quiere decir entre 4 ojos de agua, porque hay 4 lagos muy grandes alrededor de ese pueblo, Sí. Tangancícuaro. ¿De qué lado está? Está pegado a Jalisco, a Zamora, y después está Jalisco, Jacón, esa zona de Zarzamora. Ya del estado de sí. Jalisco, llegando Ya cercano a Jalisco, sí. a la sí, frontera. sí. Así Ok, es. y tus papás. Mis papás son de ¿Tu ahí, papá y mis tu mamá? hermanas nacieron también en Michoacán. Tengo 5 hermanas. Pero no de ahí. No, de diferentes lugares. Mi papá se movía porque trabajaba en temas de mantenimiento mecánico y cosas industriales. Entonces se movía en diferentes ¿Trabajaba zonas. para alguna empresa? Trabajó hace mucho tiempo para empresas como guanos y fertilizantes de México. Trabajó para Ciba-Geigy, que es la que antes era Novartis, farmacéutica, y con esa empresa se viene para la Ciudad de México y luego para Puebla. Trabajando para Ciba-Geigy, sí, en la planta de fabricación de fármacos. ¿Tú eres el menor? Yo soy el menor de los 7, sí. ¿Tú eres del 78? 78. Nací ya en Puebla. Me toca a mí nacer en... ¿Y tu hermano? Mi hermano, el que sigue, tiene 11 años fueron más que yo. 5 mujeres y luego 5 2 hombres. mujeres, luego mi hermano. Tu papá buscando el hombre. Sí, después de 11 años nazco yo. Eso fue un súper... un chiripazo. Sí, mi mamá me decía, no, yo cuando me embaracé me daba pena que me viera embarazada, decía ella. Porque como una señora de 45 años ahí embarazada. Y yo, pues sí, pero pues también ustedes, ¿no? El amor es el amor. El amor es el amor, sí. Sí, claro. Sí, entonces llegué a mi familia, mi papá tenía 47, mi mamá 45 cuando yo nací. ¿Tu papá 47? Sí. Entonces sí, fui criado así como, cuando tocaban en la puerta decían, ¿están tus abuelitos? Y yo, no, son mis papás. Son mis papás. Y bueno, entonces, sí, naciste en Puebla. 11 años después. 11 años después. Sí. Cuando entraste a primaria, tu hermano ya estaba terminando la universidad casi. Sí, todo el mundo ya estaba echando novio, estudiando, casados, sí. Sí, yo fui como el comodín que jugaba con mis sobrinos. O sea, era el tío chavo, joven que jugaba con los sobrinos. Y yo tengo sobrinas de 3 meses menores que yo, 4, 1 año. Ajá. Entonces fue más bien, mi vida creció más bien cerca de mis sobrinos como si fueran mis hermanos. Pero ahí en Puebla. Ahí en Puebla, sí. Todos en Puebla. Hijos de tus hermanos. Exactamente, sí. Ya, está bien. Sí, y luego entonces ahí, ¿dónde estudiaste? En Puebla estudio primero ahí en la colonia donde crecimos. Esa colonia es muy famosa en Puebla porque tiene un volcancito que se llama el Cuexcomate. Que es chiquitito, se supone que es el volcán más pequeño del mundo según la historia, porque es un microvolcancito como de 3 pisos de altura. Tiene incluso un canal de agua al fondo que conecta, dicen las leyendas, con el Veracruz, según esto. ¿El Pico de Orizaba? Exactamente, sí, pero es pequeñito y enfrente. Está entrando, hermano Cerdán, está del lado derecho, ¿no? Exactamente. Como si fueras hacia Cholula. Como si fueras hacia Cholula, se llama La Libertad de esa colonia, sí. Ok. Sí, entonces ahí crecí, enfrente hay una primaria que se llama Manuel Ávila Camacho. ¿En ese estudias? Ahí estudié toda la primaria, sí. ¿Sigue la primaria? Sí, sigue ahí. ¿Qué hiciste después por esa primaria? ¿Nada? No, fíjate que cuando estudio la secundaria, estudio en una escuela que se llama Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec. Puebla tiene este modelo de educación que lo implementó Manuel Ávila Camacho. Manuel Ávila Camacho, que fue de los últimos generales como que tuvimos de presidentes en México, y él se le ocurre, por ser poblano, él era de Teciutlán, hacer centros escolares que ahí pudiera estudiar los niños desde el kinder hasta la preparatoria. O sea, ahí te ibas todo el tiempo, ¿no? Entonces yo me meto al centro escolar, estudio secundaria y prepa en el centro escolar, que nos decían los cirqueros, porque el centro escolar es escuela que en los Juegos Olímpicos del 88, del 68, hace los murales estos que estaban en una de las gradas de los Juegos Olímpicos, se sentaban las chavas y los chavos y levantaban un cartón, lo bajaban, lo subían, y se veía este cambio de colores. Los mosaicos. Los mosaicos. La Paloma es el centro escolar de Puebla que hace ese... Sí, y entonces, como hacían muchas cosas así, malabares y todo, nos ponen los cirqueros históricamente.
Y Entonces, luego, decían, esa fue la primaria. La secundaria y la prepa fue en el centro escolar. Sí, Niños Héroes de Chapultepec. ¿Y la prepa? La prepa ahí también en el centro escolar, en el Niños Héroes. Entonces, Hice primaria en Manuel Ávila Camacho, secundaria y prepa en el centro escolar, Niños Héroes de Chapultepec. es la militarizada. La militarizada, ¿Y sí. por qué no seguiste por el lado del militar? Ya con la escuela y mi papá, que era súper estricto, ya tenían suficiente. Dije, no, ya, hasta ahí. ¿Era militar tu papá? No, pero parecía militar. Era de esas personas que llegaban las vacaciones, me acuerdo muy bien, que decía yo, hijo, ya, vacaciones, por fin voy a estar en la casa. Y mi papá pedía vacaciones también y yo decía, no, no le hagas. Entonces llegaba y decía, vamos, me vas a ayudar mañana a cambiar el baño del segundo piso, tráete la caja de herramientas. Y sus vacaciones era trabajar, hacer cosas en la casa. Y los Y yo arrastrabas. era el chalán, sí, yo era el chalán así ¿Por qué tú y no tu hermano? porque mi hermano ya era más grande y entonces él se escapaba o según tenía que hacer alguna tarea. Y tú eres el que no algo. tenía Y yo era el permiso que de no tenía salir. permiso, sí. Y mi papá también hacía carpintería porque mi abuelo era carpintero. Entonces mi papá por hobby le gustaba hacer mesitas y yo lo ayudaba. Entonces yo aprendí carpintería con él. En casa tengo mesas que hice con él. ¿A poco? Mesas, banquitas. Órale. Pusimos algunos closets en casa de mis hermanas, sí. Y eso fue Es algo bonita la curioso. carpintería, Es la verdad bonita, es que sí es muy noble, sí. ¿Y tus hobbies? Desde muy chavillo me gustaba la fotografía. Lo primero que hice fue porque cuando estaba en la secundaria, en la prepa, le daba como regularización a los niños ahí de la calle o a alguien que se pudiera y cobraba yo algún dinerito. Y lo primero que me compré fue una cámara, una de estas reflex de rollito de 35 Ajá, milímetros. Y entonces ya negociaba con ¿Para mi papá, cuántas ¿no? fotografías? Para 30 ¿24? 24, 36 era el rollo, Es ¿no? que Creo esa sí. era la Habían dos característica. rollos. Y aprendí, me metí a una escuela de fotografía ahí en Puebla y aprendí a tomar fotografía, revelar. hacer También todo, revelabas. Sí, técnicas de revelado, cianotipia, esas que son como azules o virados Ajá, a sepias y todo eso. O sea, sí lo agarraste con pasión. Sí, aprendí ¿Hasta la fecha o fotografía. no? Ahora lo hago, pero ahora más bien con el celular o con alguna cámara digital. Pero no estoy tan actualizado. Yo me declaro como un mal fotógrafo, la verdad. Más bien me gusta como la parte del análisis de la imagen. O sea, esta parte de ver una imagen y, no sé, ver esta imagen donde está una persona brincando un charco y cómo se refleja en lo que el fotógrafo quiso decir. Un poquito más creativo. Exactamente. Sí. Ya. Más que... Ese es uno. Y leer me encanta la lectura. Yo desde chavito, como fui un niño medio solitario porque era el menor de mis hermanos, yo veía que mi papá se sentaba en sus ratos libres y agarraba un libro y se ponía a leer y leer. Y yo decía, pues algo ha de ver ahí de bueno, ¿no? Porque no me pelaba y se ponía a leer ahí toda la tarde. Entonces empecé a agarrar librillos y a empezar a leer y me gustó mucho eso. Puro libro vaquero. Sí, de todo. No tanto de esos, pero sí, eso fue una de mis pasiones, la lectura. ¿Quién es la profesora que te decía que era más importante escoger una carrera que una pareja? Tenía una profesora en la preparatoria, una psicóloga, que era la que nos daba psicología y orientación vocacional. Nos decía, no se claven en el trauma de que, ay, mi pareja, a lo mejor ella va a ser para todo. No, eso se puede arreglar, pero una carrera, piénsenla bien, porque si estudian 5 años y luego hacen servicio y tal, y no les gusta después de 7 años que le dedicaron, imagínense, le van a cambiar toda la estructura de su vida. Y eso me quedó muy marcado, pero yo escogí. ¿Pero lo hiciste? Mal, sí. Yo quería estudiar físico-matemáticas, porque me iba muy bien en las matemáticas. Así me encantaba el cálculo diferencial, integral. Entonces una vez fui a la universidad, a la de Puebla, a ver la facultad de físico-matemáticas y vi lo que hacían. Entonces dije, no, ¿saben qué? No, esto no es lo mío. Tiene que ser algo más. Pero no te habías metido a la carrera. No, todavía no. Estabas en el proceso. Estaba en el proceso. Entonces elijo ingeniería química. Entró en ingeniería química y dije, no, tampoco. ¿Cuánto duraste? 2 semestres. ¿Un año? Sí, 1 año. Y al final dije, no. Entonces lo que tenía que hacer era decirle a mi papá que me iba a cambiar de carrera con la manera de ser de él. Dije, no, me va a llevar una buena friega ahí. Pero no, llegué y le dije, oye, ¿sabes qué? Es que no me gusta esa carrera, me quiero cambiar a ciencias químicas, lo veo más cercano a lo que me gusta. Me dijo, mientras sigas estudiando, lo que sea, pero sigue estudiando, no te vayas a salir de estudiar. Y tú mientras seguías escogiendo carrera, ¿no? Sí, entonces ya me pasé a QFB. Haciéndole honor a la maestra. Sí. Y me hice QFB, ya, ahí me levanté los 5 años en la UAP. De la carrera en la UAP, sí. Con grandes experiencias. ¿Y le encontraste sentido al comentario de la profesora? No, fíjate que ahí justo decía, no, pues en la vida también se vale
pues, equivocarse, ¿no? Y seguir buscando lo que uno quiere, ¿no? O sea, no es como de, si no le atinas a la primera ya te vas a deprimir el resto de tu vida. No, creo que fue muy rico ese. ¿Y te preocupó mucho el buscar una carrera, el encontrar la carrera adecuada? No, fíjate que no, más bien, o sea, sí me hacía darme cuenta que lo que había escogido antes no era lo que quería. O sea, era como importante eso para mí. ¿Qué edad tenías? ¿19, 18? 19. Uh-huh. ¿Y pareja? En ese momento... ¿No te importaba ahí todavía? No, sí tenía, sí, claro, sí tenía pareja, pero no era como tan importante. No era tu objetivo. Yo era bien hipioso, era alguien, sí, no me reconocerían como soy ahora. Era de andar con el cabello rapado y así de revolucionario en la universidad y consejero universitario y todo eso. Sí, era otra época. ¿Y estuviste en la UAP haciendo investigación? En la UAP estuve haciendo la carrera, termino y se abre la oportunidad de hacer el servicio social en un laboratorio del Instituto de Ciencias de la UAP con la doctora Anabela Handal Silva, que también fue una gran persona, porque ella era salvadoreña. Tú sabes que la UAP tuvo mucho esta época de cuando los 60, 70, que había todo este exilio de centroamericanos que se movían a estudiar a Rusia y luego regresaban a América y no regresaban a sus países, sino los recibía algún otro país. La UAP recibió mucha gente de esas generaciones que estudió en Rusia. Ella era una de esas egresadas de doctora en biología de la UAP y con ella hice mi servicio social. ¿En biología? En biología, y hacíamos investigación en esos pueblitos cercanos al cráter del Popocatépetl para medir plomo y cadmio en sangre para ver si las cenizas estaban afectando ahí su alimentación, o si como eran ricas en metales pesados, tenían también un impacto en la salud de los habitantes de esos lugares. Y no, lo más curioso, pero triste a la vez, es que como les hacíamos también pruebas y transmisión sexual, era una población alta en VIH por la migración de los señores que se iban a trabajar a Estados Unidos. Se vino el boom del VIH. Exactamente. Y se regresaban a su pueblito, contagiaban a la esposa, y ese fue el hallazgo secundario triste, ¿no? Que siempre pasa en las investigaciones de vas por una cosa y sale otra. Sí. Oye, ¿tus hermanos todos estudiaron? No, solo tengo una hermana que es médico y un hermano que estudió ingeniería eléctrica. Sí, los demás no estudiaron, terminaron la prepa y se dedicaron a otras cosas. Okay. Sí. ¿Y les va bien? Sí, están Es bien. Lo importante, ¿no? Sí. ¿Tus papás viven todavía? No, ya no. ¿Los Uno dos? de los dos, sí, los dos fallecieron. Mi papá hace 2 años. Te tuvieron grandes. Sí, no, ya me tocó verlos poquito, pero los disfruté mucho. ¿Qué tanto los viste? ¿Hasta qué edad? Mi papá murió a los 91 y mi mamá a los 86. Sí, claro. ¿Y sabes qué me ayudó muchísimo, Oscar? Y te enseñó. La pandemia fue algo que me cambió ahí la vida para la relación que tenía con mi papá. Porque como la pandemia nos permitió trabajar un poco desde casa, yo estaba aquí viviendo de base en la Ciudad de México. Entonces, cuando empieza la pandemia, él estaba solo en su casa, tenía una muchacha que lo ayudaba y todo. Y pues nos dan chance de hacer el tema del home office. Y me voy para allá unos días, iba, venía. A veces me quedaba una semana. ¿En dónde estaba? Él en Puebla. Seguía en Puebla, sí. Entonces me dio chance de convivir con él muchísimo. ¿De qué falleció tu papá? Sí, pues la edad, tuvo un accidente vascular cerebral y ya fue su último jalón. Pero fue un hombre súper fuerte, siempre. Él trabajó desde los 11 años. Entonces era alguien incansable, ¿no? Así de esas personas que él solito se valió con su bastoncito y se calentaba su cena. ¿Vivía solo? Solito, sí. O sea, murió primero tu mamá. Sí, mi mamá murió primero. Igual accidente vascular cerebral. ¿Ya grande igual? A 86 años. Sí. O sea, ¿cuánta diferencia hubo entre la muerte de tu mamá y la de tu papá? 6 años más o menos. 5 6 años. No estuvo solo mucho. No, y se la pasó bien. Fue alguien que la supo entender el duelo, vivirlo tranquilo. Yo todavía me lo llevaba al cine, le encantaban las películas de acción. Veía bien, oía bien. Todo, sí, no era alguien así funcional. Y la gran fortuna es que me toca a mí estar sentado con él desayunando. Yo tenía una junta de trabajo en Becton Dickinson. Terminaba el viernes y yo me podía haber ido hasta el sábado a Puebla. Entonces dije, no, me voy a ir en la noche. Entonces me voy en la noche, llego y en la mañana desayunando con él, le da el accidente vascular cerebral. Entonces yo me lo llevé al hospital, yo lo estuve cuidando en el hospital. Fue algo muy porque estaba emotivo, solo. Porque estaba solito, una hermana con nosotros, pero yo era quien me hacía cargo de eso. Entonces fue algo padre porque creo que uno agradece, ¿no? Cuando logras como
De estar en cerrar, sus estar últimos ahí días. en ese momento y De que le dio el ataque a que se fue. una semana, sí, Sí fue rápido. Fue rápido, sí. No sufrió. No sufrió Se fue y inconsciente. siempre, sí, siempre fuerte, ¿no? Porque incluso de eso de que te acercas a la cama y todavía te tocan, percibe. no te perciben, sí. Sí, fue algo significativo, pues, para... Cuando se va alguien de esa manera y que es un ser querido, sobre todo tu papá, y que se va sin sufrir, ya grande, Sí. que lo disfrutaste, hasta agradeces que Sí. se haya ido bien, La verdad que sí. Es algo que que no sufrió. no sufre y que incluso te hace ver la vida, ¿no? De otra forma, por decir, pues, la gente que se esmeró, que al final yo de adolescente, yo era un adolescente bien rebelde. O sea, yo sí fui el de, no, no me digas qué hacer, no, no me digas que por qué llegar tarde, por qué llego tarde, pues porque quiero. Y él me metía en cintura, ¿no? Entonces yo decía, no, papá, lo alucino, ¿no? Así de escuincle, yo decía, no, ya no quiero estar aquí, no quiero verlo. Y al final que la vida me dio chance de entender por qué alguien lo hacía, ¿no? Porque pues, te quería proteger, quería que fueras una persona dedicada, que eso que te digo, las vacaciones, que yo estaba así, ¿no? Acostado en el sillón y oía que abría la puerta y me paraba. Valió, con friega, yo no, ya estás acostado, me decía, ya estás acostado, hay muchas cosas que hacer aquí. Pero al final vi que era por eso, ¿no? Porque pues te vuelven alguien Y te enseña a hacer cosas. independiente, ¿Eres ¿sí? casado? Sí, sí, sí. Te enseña a hacer cosas que ahora estás Sí, que ahora las ejecutando, ¿no? ejecutas y la gente con la que estás, ¿no? Viviendo en pareja sabe que pues, esa educación generó algo positivo, ¿no? Sí. Porque cuando te dicen, no, sabes que contigo no hay pierde en que se nos va a cerrar el mundo, no, aquí hay ley para seguirle adelante, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo tienes de casado? 2 años apenas, sí. Casi se te va el avión. Casi, sí, ya andaba. Llevamos juntos 15 años, pero apenas 2 de Ya, pero casados. vivían juntos. Sí, sí, sí. Y apenas dijeron, Y ahora sí, apenas ya dijimos, por ya todo. por Las 3 o por 2 leyes. por las 2 nada más, Ok. sí. La otra no Sí, quisiste. para no entrar en ¿Y ya más. tienes hijos? Todavía no. No, todavía no. Bueno, tenemos 3 perritos y Esos 2 son perrijos, gatos que gatijos. nos ocupan casi como si fueran hijos. Pero la sí verdad. quieren tener. No, yo creo que en este momento nos vamos a quedar así por ¿Sí? un ratito más. Sí. ¿Qué edad tienes? 30. Yo 47. ¿Y ella? 38. Sí. Todavía está en edad, pero también se empieza Sí. a complicar, ¿no? Ujú. Sí, pero Sí yo quieren, creo que o no quieren. no andamos como demasiado No les importa ahorita todavía, pensando no en les hijos. quita el sueño. No. Está bien con los perrijos y los Sí, gatijos. exactamente. ¿Y si te quitan tiempo los gatos? ¿Tú sí los cuidas Sí, o es tu no, mujer? sí nos toca, ¿A los dos o nomás a ti? No, sí nos repartimos, ¿eh? Tenemos, Ay, y la ¿cómo le ventaja, hago para que pase así? la ventaja es que tenemos una chica que nos ayuda increíblemente. Sí, la verdad ¿Sí? es que siempre le digo, si alguien se va de esta casa, que no sea ella, porque Flor, la chica que nos ayuda, ¿Sí? porque no sé qué haríamos sin... Sí, Ella se encarga de sí, de limpiar, todo, de darles todo. de Y pues comer. más porque me toca a mí viajar un Hay que buen enseñar y a esta todo. señora. Sí, eso es. ¿Y tu mujer también trabaja? Sí, ¿Qué, es profesional? no, está en otra área totalmente diferente. ¿Dónde la conociste? Platícanos de eso. Trabajan para Louis Vuitton, para esta marca de de bolsas pieles, carísimas. Sí, Sí. ¿Y exactamente. qué marca usa ella? Pues justo esa marca que es carísima, pero Con les dan beneficios. ciertos descuentos bastante Sí, sí, buenos. Sí. Ok, entonces, ¿qué carrera tiene? Ingeniero textil. Ujú. Tiene que ver con lo que está... Tiene que ver con el tema de las ¿Y dónde la bolsas conociste? y todo eso. En la UAP también, egresado ¿Es egresada de ahí? de la UAP, sí. ¿Se la conociste Así en es. Puebla? ¿Hace cuánto te viniste para acá? Hace 16 años, justo antes de venirme para acá, sí. Y por eso se vino contigo. Así es, sí. Aquí ya estuvimos un buen tiempo y ahora nos regresamos justo por el tema de mi papá. Hubo chance de regresar a Puebla y ahí nos... ¿Ya nos estás en Puebla quedamos ya. ahorita? Bueno, vivo entre Puebla y la Ciudad de México. Es una ¿Ir y buena venir? friega, pero... Sí, la carretera que es Sí. bien complicada. Sí, ¿no? yo siempre he dicho que si tuviéramos un tren así de estos, Como el que ¿no? hicieron para acá. De ir y venir y en una hora te subes, dejas Sí, tu coche, sí. bajas, regresas, sería feliz, pero no, me toca estar entre las dos ciudades. Listo. Y viajando aparte, ¿no? Que eso es ¿Cada cuánto vas y vienes? un reto. Cada fin de semana me toca ir y venir. ¿Te vas el viernes, regresas el lunes? El lunes, a veces me quedo a hacer home office por allá Ah, ok. 1 o 2 días más y ya. Ah, Nomás bien, vengo 2, 3 tranquilo, días. la vives bien. Sí, la verdad es que tampoco me puedo quejar porque no está tan lejos, ¿no? O sea, con un día tranquilo. Sí, el problema son los tráficos. Cuando toca un bloqueo de la carretera. O los tráficos, sí. o el accidente, Sí. o que se pusieron a arreglar, que también yo cuando voy a Puebla por la oficina de allá, Ujú. es un lío.
Así es. Es un lío. Y bueno, ¿y qué tal? ¿Vacacionan? ¿No vacacionan? Sí, nos gusta mucho viajar. Es como una de nuestras No, pues sin hijos, momentos de sin relax, problema. sí. ¿Y sin nietos? Y la ventaja de la que nos cuida a los perritos es que Se queda ahí y ya. nos Ahí, vamos ahí se tranquilos. queda. Sí. Y ya nos vamos tranquilos a viajar por ahí donde Órale. se pueda. No nos podemos ir tanto tiempo porque también los animalitos sienten, ¿no? Sí. Esa que los abandonas y al rato ya están ahí deprimidos sin comer. Por tu posición, por tu puesto en BD, supongo que viajas mucho fuera de México. Sí. Ahí vas bien, es que lo máximo que has estado fuera. Hace poquito estuve 2 semanas fuera. Sí, llegan a ser de repente medio largos los periodos. ¿Hacia dónde fuiste? En ¿Europa? Estados Unidos, no, en Eso. Estados Unidos, porque se junta, por ejemplo, un simposio de gasometría y temas de terapia respiratoria. Fue en Nueva York, un simposio que hicimos WERF en BD, y fueron algunos speakers de aquí de México. Después me moví a otra reunión allá también en New Jersey, y no sé si recuerdas, Oscar, que hacen cada 2 años la ADLM, que antes era la ACC, hace un evento de preanalítica que también lo patrocina ADLM. Esta vez fue en una ciudad que se llama Providence, en Rhode Island, allá arribita de Nueva York. Y muy interesante. De hecho, hubo un participante de México, un profesor de la Autónoma de San Luis Potosí, que mandó su póster y todo esto. Sí, muy padre. Allá me lo encontré al doctor. ¿Ya lo conocías de acá? Sí, de la Autónoma de San Luis Potosí. Y entonces me aventé 2 semanas fuera, sí. ¿Porque te lo encontraste o porque tenías que estar allá? No, tenía que estar allá, me tocaba estar por allá. ¿Por BD? Por BD, sí. ¿Por qué 2 semanas? ¿Duró 2 semanas el No, primero fue un evento de un simposio de Werfen y BD, que estamos haciendo algunas cosas ahí juntos. Después hubo una reunión científica del equipo de BD de asuntos médicos, y luego fue el congreso de ADLM. Entonces concatenó todo, digamos, y me quedé allá las 2 semanas. ¿Y acá? Sí, no, pues sí extrañando. Cuando te regresas sí te reclaman, ¿no? Sí, los viajes. Luego regresé y me fui a una convención a Brasil. Nos tocó ahora ya, regresé y me tocó hace una semana estar en Estados Unidos de nuevo. O sea, sí está... Oye, hablando de tus la perrijos y viajadera gatijos, está pesada. ¿qué prefieres, gatos o perros? Los dos, soy súper parejo. ¿Y tu esposa? También, somos así ¿Sí? de ¿Y parejísimos. rescatan animales? Sí, los 5 son rescatados. Sí, los 5 son O rescatados. sea que no creo No que hay- se acaben no. animales en tu casa. No, de hecho, y así de repente, nos falta otro gatito para que sean 3 y 3. Es que tengo un hijo que es así, ¿no, Alan? Sí, no, sí somos de rescatar, de adoptan o compras y todo eso. ¿Y así los Sí, te has hecho de ellos? una perrita la rescatamos en Tlalnepantla, otra perrita en Morelia, el otro en Hidalgo, y los gatitos son del Estado de México. Sí, A ver, platícame de un albergues. rescate. ¿Cómo se dio ese rescate? ¿Los viste abandonados? Bueno, no así de que nosotros nos bajamos y los agarramos, no, ¿No? más bien apoyamos a algunos albergues, y esos albergues de repente nos buscan y nos dicen, oye, ¿sabes que este perrito tiene mucho tiempo? Nos han regresado 2, 3 veces, ¿qué tal si se lo llevan ustedes? Ayúdenos con el perrito, y andamos ahí. Ahora tenemos uno que es conflictivo y así súper intenso, ¿Qué pero raza? es súper cariñoso. ¿Quién sabe? No, todos son híbridos, sí, Ajá. totalmente. Pero sí nos gusta. ¿Y cómo lo controlas? No, pues con terapia, amor, ahí lo tratamos de alivianar. Sí, no, es un reto, ¿eh? O sea, y tener perritos y gatos juntos es toda una aventura. ¿Y Sí, los ¿no? conviven juntos? Sí, conviven juntos y pasa uno junto al otro y nada Ya. más echan ahí un ojo y ya. Los tienes que estar ahí cuidando como para que no se agarren. Sí, es que entre razas luego se Sí. echan y se pelean. Pero sí, conviven bastante bien. La verdad es que y vuelvo al punto de la bioética, ¿eh? Porque al final es como esta conexión también entre mi pareja y yo que tenemos en pensar en que los animalitos también son seres que merecen una oportunidad, ¿no? Así es. O sea, que yo respeto a quien decide y comprar un perrito, un gatito, pero cuando les das chance a estos animalitos que son de albergue o que son de la calle, son los más agradecidos del mundo. Sí, son súper, súper agradecidos. ¿De albergues? Sí, o sea, que los recoge alguien, ¿no? Y tú te los traes de ese albergue en Sí, donde los no, y tienen los de la ahí. calle, pues es que reciben mucha agresión Sí, también, y entonces sí están muy, muy a la defensiva. Sí. El instinto se les va totalmente. Sí. a todo lo que da. Pues vamos a culminar con esto. ¿Quieres agregar algo de tu vida que no quisiste platicar y que no te pregunté? ¿Qué será? Pues
No, yo creo amigos, fíjate que eso es algo que me gustaría decir, que de repente es un conflicto, ¿no? Es que tú te llevas bien acá y te llevas bien allá. Yo creo que la vida, y te lo digo así totalmente honesto, con ustedes, contigo, con Ale, ¿no? Que uno los considera Gracias. amigos, que nos vemos poquito, que convivimos poco, platicamos, pero siento que la vida te da ese chance como de generar estos vínculos con gente que tiene algo en común, que es a lo mejor hacer algo por los demás, que es ayudar, comunicar, hacer las cosas transparentes, ¿no? Trabajar. Eso es algo que siempre he agradecido, ¿no? Tengo la fortuna de que este Tienes trabajo muchísimos amigos. nos Sí. permite conocer gente. De repente vas a una institución, a un instituto y sabes que alguien te recibe pues amablemente o que te dan chance de algún proyecto, que sabes que es más por la parte profesional porque hay un cierto vínculo, ¿no? Y eso se me hace también como muy, muy valioso y muy cercano a esto que me gusta, que es el tema de la ética o del pensamiento humanista y de ayudarnos entre los que podamos, ¿no? Sí. Y yo creo que tú coincides con estos valores, Totalmente. ¿no? Aparte, de ayudarnos entre los que nos conocemos, ¿no? y regularmente te los encuentras en cada evento o en cada instituto, Sí. coinciden y se ve uno realmente con mucho afecto porque pues sí hay un vínculo Sí. en común que es la salud. Sí, Y totalmente. desde ahí ya hay algo. Pues no quiero que te vayas sin un recuerdito. Pánfilo. ¿Verdad? Sí. Dije, me van a dar un clon de Pánfilo. Para que tomes tus notas. Muchas gracias. Y No, qué padre, ya tienen el branding y todo de el asador. tengo aquí mi maestra del marketing, que es mi esposa, y es la que me ayuda. No, yo veo que... Y esto espero que le des un buen uso. Si viajas, no sé si te dejen la capacidad. Qué padre. No, muy bien. Está Claro que grabadito. sí. Está muy padre. Es para los conciertos, es buenísimo. No había pensado en eso. No siempre encuentras lo que te gusta en los conciertos. Hay unos que ya se hicieron sus chamarras de también. huecas, ¿no? Sí. ¿La quieres llevar en la bolsita? Muchas gracias. Sí, yo creo que sí lo guardamos. Y para que no se te maltrate de Gracias, aquí a que Oscar. le des el primer uso. Creo que hay que curarla, ahí sí hay que investigar. Yo me encargo. Muchas gracias. La verdad es que admito muchas ganas de venir aquí con ustedes. Es un proyecto bien padre. Me gusta esta manera en la que lo conduces, lo manejas, que es algo que hace falta también en este mundo de las ciencias, ¿no? Del laboratorio, de medicina, que sea algo también más humano, más cercano. Y aparte la comida. Sí, no, esto estuvo de lujo, ¿eh? Que no todos te invitan a comer. No, además, así ese tipo de platillo y el tiempo que llevó y todo está buenísimo. Sí. La verdad, qué bueno que te gustó. Amigos, ¿dónde estoy? Amigos, si les gustó, denle like, compartan y activen la campanita para que le llegue a más gente, más tiempo y podamos seguir teniendo este tipo de programas. En las redes sociales búsquenos como Radio Asador, allá aparecerá el programa como Desde el Asador de Radio CCLAB. Queremos seguir compartiendo con ustedes estas valiosas entrevistas útiles para todos. Y muchas gracias, Toño, por tu tiempo, Oscar, gracias. por aceptar y por compartir tus conocimientos y tu vida. ¿Sale? No se vayan, sigue la receta. Para esta receta ocuparemos 3 martillos de Thor de aproximadamente 3 kilogramos con todo y hueso. Son un poco difíciles de conseguir, es el chamorro de la res. Los limpiamos a conciencia para quitarles impurezas y secamos perfectamente. Después de descongelarlos, si es el caso, los atemperamos. Sacamos de las envolturas y los vamos a salpimentar al gusto. Yo le aplicaré sal ahumada y pimienta negra recién molida por toda la superficie de los martillos de Thor. Yo usaré mi sal ahumada. Aplicamos en toda la superficie de los martillos. Después de que ya estén bien salpimentados nuestros martillos, vamos a amarrarlos con hilo de carnicero, de cáñamo. 3 o 4 amarres en cada martillo, dependiendo el alto del mazo del martillo. La intención de los amarres es evitar que los músculos extensores y flexores de la tibia, que son parte de esta pieza, se separen con la cocción. Así que le vamos a hacer 3 ataduras, primero una al centro y después una en cada extremo. Vamos apretando al llegue, fijando cada amarre que se perciba que quede bien ajustado. Los cubrimos nuevamente para dejarlos marinando en refrigeración por lo menos 1 hora. En lo que se marina, vamos encendiendo nuestro carbón, tratando que se caliente lo suficiente como para que aguante toda la noche. Aparte del martillo de Thor, vamos a preparar una picaña, por si acaso. Vamos a sellar la picaña y una vez sellada ahumamos todas las piezas durante 1 hora con astillas de nogal.
Checamos en 20 a 30 minutos y reforzamos con más astillas. Los queremos bien ahumados. Cerramos bien nuestro horno asador y mientras se ahuman, preparamos una charola para hornear. Les agregamos hierbas de olor, que son laurel, tomillo y romero, una media taza de naranja agria, una barrita de mantequilla y media taza de vino blanco. Sacamos las piezas del horno y las vamos a preparar para hornear. Envolvemos las puntas de los huesos para evitar que se quemen. Recuerden que esto es muy importante, que no se quemen los huesos. Envolvemos un martillo de Thor en papel aluminio. Vamos a hacerlo de manera diferente a otros dos. Envolvemos también la picaña con papel aluminio y la ponemos sobre los martillos de Thor y vamos a cubrir la charola con papel aluminio. Hacemos una tapa grande con 3 pliegos uniéndolos de manera hermética. Colocamos la charola con nuestros martillos, avivamos el carbón, cerramos nuestro horno y dejamos por 12 horas. Son las 7:30 de la noche. Ya que descansamos, llegamos muy temprano y revisamos la cocción. La temperatura debe andar ya abajo de los 100 grados. Yo la encontré a 55, 60 grados. Pero el aroma, vamos a bañar las piezas con el juguito que está en la base de la charola. Es una mezcla de sabores impresionante. Dejamos tapado todo de nuevo para mantener solamente a una buena temperatura el horno. No queremos que se nos queme, no queremos que se nos pase. Aprovechamos mientras para preparar unas papas en gajos y unas cebollas fritas con chile jalapeño. Buen provecho, amigos. Hasta la próxima receta.